Bien, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y la palabra del Señor, que la leemos de nuevo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, en esta mañana te agradecemos. Es un privilegio, qué bonito, Señor. Se disfruta realmente el poder entonar los cantos junto con el resto de la congregación. Es algo diferente. Bendito sea tu nombre, porque el tener esta comunión, el solo hecho de ver a nuestros hermanos en Cristo, nos alegra muchísimo el alma. Y es precioso también poder tener un espacio para poder escuchar de tu palabra, recibir de la misma. Así que en el nombre de Jesús oramos, porque alejes de nosotros las distracciones, porque el cansancio que quizás algunos tienen acumulado después de una semana de trabajo muy duro pueda también hacerse a un lado. El enfoque, la atención, que todo, Dios de la gloria, esté en este momento en el escuchar tu palabra, en retener tanto como nos sea posible para glorificar tu nombre y honrarlo, Dios de la gloria, a través de la fe y a través también del actuar conforme a la palabra tuya, Señor. Bendito seas, pues, y en tu nombre oramos, dándote gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hay una fábula para niños que yo no sé si usted la había escuchado, es en relación a la gratitud. Dice de la siguiente manera, es muy cortita. Después de caminar mucho bajo el sol, una pequeña hormiga tuvo sed y se acercó a beber a la orilla de un río. El agua era clara y era muy fresca. Le apetecía tanto y tenía tanta sed que se inclinó demasiado y se cayó. La corriente comenzó a arrastrarla y pensó la hormiga que eso era su fin. Sin embargo, una paloma que vio todo desde lo alto cortó con el pico una hoja y la dejó caer al lado de la hormiga. Así, el insecto pudo subir al improvisado salvavidas y salvar su vida. Al llegar a la orilla, la hormiga, que tenía un increíble oído, escuchó que se acercaba un cazador y se disponía a disparar a la paloma. Corrió con toda la ligereza que pudo y le dio un mordisco en el tobillo. El hombre soltó un grito que alertó a la paloma y salió volando. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Al bien se le paga con gratitud. Al bien se le paga con gratitud. De parte de Dios, mi hermano, nosotros hemos recibido muchísimas cosas. Si usted nota en el versículo 28 de Hebreos capítulo 12, es la primera cosa en la que el escritor hace hincapié. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, y pensaba en esas muchísimas cosas que nosotros hemos recibido. Estamos presentando a Christopher hace poco, y dentro de las muchas cosas que nosotros recibimos está ese ambiente de familia, está también la amistad. Yo siempre que alguien nos visita en la casa o por primera vez, o que nosotros estamos visitando a alguien que quizás está dejándonos conocer su casa, yo siempre recuerdo algo que nos pasó con alguien precisamente de la congregación, ¿verdad? Cuando nosotros veníamos recién comenzando, alguien me llevó a su casa, nos llevó a la negrita y a mí a su casa y nos hizo pasar y nos dijo, pastor, le voy a dar entrada a mi humilde casita, ¿verdad? Y su humilde casita tenía su cocina, su comedor aparte, tenía 3 habitaciones y tenía su sala aparte. Y nosotros veníamos de nuestra humilde casita, entonces con la negrita nos quedamos viendo los dos a la cara y creo que fue uno de esos momentos de pareja, de conexión, así como
mental, ¿verdad? Porque solo nos tiramos una sonrisita los dos y seguimos la conversación sin problema. Porque en mi casa, cuando usted entraba, yo podía mostrarle toda la casa al nomás entrar, ¿verdad? Usted abría la puerta y aquí está la cocina, la sala, el comedor, todo estaba ahí, ¿verdad? El cuarto, las dos cunas de los niños pegadas a la cama de nosotros para que cupiéramos todo ahí, ¿verdad? O sea, la negrita literalmente nos dejaba el desayuno en la cama todos los días si quería, porque solamente se daba de la vuelta y nos lo servía. Lo de Dios, nosotros recibimos muchísimas cosas, e incluso el hecho de que usted pueda disfrutar de las cosas que tiene, sean muchas, sean pocas, el hecho de que usted pueda disfrutar de las personas que tiene a su alrededor es parte de los dones que Dios nos entrega. Es decir, no solamente es el aspecto material, sino el aprender a disfrutar de esas cosas es un don de Dios. Si usted va conmigo a Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Es simple y sencillamente disfrutar de lo que Dios le da. Yo tengo recuerdos de mi infancia, no tantos como quizás quisiera, pero tengo algunos. Uno de los más bonitos recuerdos que tengo es algo sencillo. Cuando yo estaba en el kinder, aparte de recordar haberme comido el pegamento blanco en alguna ocasión, sí, creo que eso no debió ser un recuerdo muy agradable para mis papás, pero yo lo recuerdo. Pero siempre hago memoria de cuando la diferencia entre cuando mi mamá y mi papá me iban a traer. Mi mamá me iba a traer y era del kinder al bus y del bus a la casa. Cada vez que llegaba mi papá, que no era muy seguido, pero cada vez que llegaba, sin falta cerca del kinder había un Super Donuts. Entonces comprábamos un relámpago, que en aquel entonces se le llamaba Long John, no sé por qué, pero compraba un relámpago y todos los días que yo llegaba, veía llegar a mi papá, sabía. Ese era un día que me llevaba a Super Donuts y después al bus y después a la casa. Cosas muy bonitas, ¿no? Yo tengo recuerdos y espero que los niños, cuando estén un poco más adultos, los tengan en su mente. Hace poco jugaba yo con mis hijos en casa, estábamos jugando en el Play. Pantalla dividida, así, todo el asunto. Y Alejandro me ve que estoy escribiéndole a uno de mis amigos porque me gustó el jueguito, ¿verdad? Entonces le digo a uno de mis amigos, instálátelo para que juguemos de vez en cuando, ¿verdad? Ahorita estoy jugando con mis hijos. Y Alejandro sabe que estoy hablando con uno de mis amigos y me dice, le voy a mandar invitación a tu amigo de paso, ¿verdad? Porque yo no le permito que él acepte a cualquier persona, solamente a personas conocidas. Entonces Alejandro le manda la invitación y repito, mi amigo me responde a mi invitación y la acepta, pero no acepta la de Alejandro. Me dice Alejandro, papi, ¿por qué su amigo no acepta la invitación? Y le digo, a mí me gusta jugar con usted porque usted es mi hijo, aunque usted tenga 12, pero él es un hombre adulto, no creo. Yo creo que si a mí me mandaran una invitación otro niño de 12, probablemente no querría jugar con él, pero me gusta jugar con usted porque usted es mi hijo. Entonces siéntase contento con que su papá quiera jugar con usted. Pero son recuerdos bonitos, momentos bonitos que se pueden disfrutar con otra persona. Y yo sé que usted también tiene muchos. Aparte de esto, que como lo decíamos, es un don de Dios, no solamente el adquirir diferentes cosas, el tener esta vida que tenemos, el aprender a disfrutar de esto, también es un don de Dios la toma de decisiones. ¿Sabe? Es una cosa muy diferente que usted aprenda de la palabra a que usted aprenda de la palabra y ponga la palabra de Dios en práctica. Que usted encuentre ese algo que usted aprendió, que usted adquirió, ese conocimiento, que lo ponga por obra. Eso, mi amado hermano, tiene un nombre a la luz de la Biblia y se llama sabiduría. La sabiduría no es algo que usted adquiere de manera instintiva, la sabiduría es algo que también lo da Dios. Quiero llevarle a Proverbios, capítulo 2.
Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. ¿Lo tiene? Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cada ocasión en la que usted ha podido no solamente retener la palabra, sino que llegado el momento de una toma de decisión, usted elige, como lo dijeron los apóstoles en su momento, obedecer a Dios antes que a los hombres. Sea en un aspecto de trabajo, sea en un ambiente familiar, sea estando aquí como congregación, sea tratando de dominar algún pensamiento, sea tratando de dominarse a usted mismo en alguna reacción quizás temperamental. Cada ocasión en la que la palabra de Dios ha hecho clic en su cabeza y usted ha optado por seguir a Dios, ese algo es sabiduría. Y quien se la da a la luz de la palabra es Dios. Y no solamente podemos hablar de aquellas cosas que recibimos en términos materiales, no solamente podemos hablar de el hecho de tener la facultad de disfrutar de esas cosas, no solamente podemos hablar de lo que recibimos de parte de Dios en cuanto a toma de decisiones, sino que delante de Él también hay muchas cosas que hemos recibido. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, en el versículo 1. Este es un texto que ustedes conocen. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que quizás antes de que usted lo supiera y sin que usted se diera cuenta, mi amado hermano, usted estaba dispuesto sin Cristo para la ira de Dios. Es la Biblia la que lo dice así. Porque la misma Biblia dice, la misma Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice en los siguientes versículos que el que no cree ya ha sido condenado. De manera que a la luz de la Biblia nosotros, siendo pecadores, estábamos bajo ira y dispuestos para condenación. Así que esto que dice aquí es una obra única y exclusivamente de Dios. Yo entiendo que Dios no me ve con ojos de ira. Yo entiendo que Dios no me ve como un pecador. Me ve por la gracia de Cristo, como lo dice aquí. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios se encuentra en completa armonía con nosotros. Y Dios nos ve quizás como ni siquiera usted mismo se ve. Él le ve como una persona justa. No porque usted lo sea en sí mismo, sino porque Cristo le ha convertido en alguien justo y en alguien santo. Amén. Es algo que hemos recibido de Dios. Romanos capítulo 6, ahí cerca, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20. Hoy que caminaba con Keren por la mañana, por aquí andábamos yo dando vueltas, ella en bicicleta. Yo le decía, amor, usted váyase y después regresa por mí, lo que va, porque no la puedo seguir al tanto, ¿verdad? Pero estaba cantando aquel corito, sin santidad nadie verá al Señor. Lo hemos cantado en muchas ocasiones y hay un texto que lo dice al pie de la letra porque es así. Es imposible sin santidad estar ante la presencia del Señor. Es Dios tan poderoso que si ustedes recuerdan aquel momento en el que Moisés, de manera bastante atrevida, pide al Señor ver su gloria. El Señor le dice, voy a esconderte en este lugar aquí para que veas apenas una partecita. Y menciona la Biblia que apenas vio las espaldas de Dios. Cuando descendió del monte, su rostro brillaba y todo el asunto, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo.
La Biblia dice, Romanos capítulo 6, versículo 20, lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 20. Perdón, creo que aquí me equivoqué. Es 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Estaba con Romanos todavía. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿Lo tienen? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Habéis sido comprados por precio. Tenemos de parte de Dios también pertenencia, por supuesto. Pertenecemos al Señor. Hay otro texto de la Biblia que enseña que no somos nuestros. Hay otro texto de la Biblia que enseña que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hemos sido comprados por precio. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al versículo 16. La palabra del Señor dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y escuche esto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque usted hoy puede tomar su Biblia en su casa sin que absolutamente nadie más le esté instruyendo respecto a ella, leerla y mediante el Espíritu Santo tener comprensión en cuanto a lo que usted lee, tener buen discernimiento en cuanto a lo que usted lee. Porque aunque ahí no esté su pastor, aunque ahí no esté ninguno de los hermanos que enseñan la palabra en la iglesia, bendito sea Dios, sí está el Espíritu Santo del Señor que puede instruirle mejor que cualquiera de nosotros. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Y finalmente, 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 1. 2 Corintios, capítulo 5. En el versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bendito sea Dios, mi hermano, porque hay muchísimas cosas que nosotros de parte de Dios hemos recibido. Cada cosa que usted tiene en la vida, que usted puede tocar y que puede disfrutar, porque Dios, así como le da esas posesiones, así como le entrega esos bienes, es una bendición de Dios que le permita disfrutar de esas cosas. Que no le cause dolor comprarse un conito de vez en cuando, sino que le cause deleite. Que no le cause dolor salir con su familia, sino que le cause deleite. Son cosas que son facultad de Dios el disfrutarlas. No solamente el afanarse en el trabajo, sino disfrutar de sus frutos. Es un don de Dios. Hemos recibido de parte de Dios también sabiduría. Cuando usted opta por seguir la palabra de Dios, eso es algo que Dios se lo entrega. Esas buenas decisiones que usted ha tomado en vida, Dios le ha dado esa facultad de tener sabiduría. También Dios ha hecho posible que delante de Él, por medio de Cristo, nosotros tengamos paz. También Dios es quien nos ha comprado, según la palabra, con precio y le pertenecemos a Él. En otro tiempo pertenecíamos a las tinieblas, pero ahora, bendito sea su nombre, pertenecemos por su gracia y misericordia a la luz. Amén. Y es también por la pura gracia y misericordia de Dios que cuando nosotros partamos de esta vida, no es algo incierto, mi hermano, no es algo inseguro, no es algo de lo cual tengamos dudas.
no es a ver qué hay en el más allá o a ver si hay un más allá. A la luz de la palabra, cuando nuestro cuerpo, esté probablemente ya en otras circunstancias, bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos morada eterna en los cielos. Amén. Edificio no hecho de manos, sino algo eterno en los cielos. Con todo esto en mente, es que precisamente en Hebreos capítulo 12, versículo 28, el escritor nos invita a tener gratitud. Y pude haber seguido mencionando muchísimas cosas más que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Pero la invitación es, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. No sé si alguna vez usted se ha tomado el tiempo, porque la comprensión que uno tiene de ciertas cosas cuando uno lee en el diccionario la definición de la palabra, tiende a variar un poco, ¿no? Encontré 2 definiciones de gratitud. Una de ellas decía, la gratitud es definida como un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. La Real Academia Española lo define como el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o que le ha querido hacer y a corresponderle en alguna manera. En ambas definiciones hay pequeños detalles que destacan. Lo primero es que es un sentimiento. Es algo que no se hace de manera fingida. La gratitud real, la gratitud genuina, no puede fingirse. Cuando usted está triste, su cuerpo lo expresa, pero es algo que viene desde adentro. Su mente tiene esos recuerdos dolorosos, tiene esos pensamientos tristes, su corazón siente ese peso y su cuerpo probablemente lo expresa a través de las lágrimas. Cuando usted se siente feliz, su mente está teniendo esos pensamientos que le traen alegría a su corazón y su cuerpo lo expresa probablemente con una sonrisa que no vemos a través de la mascarilla. Pero finalmente lo expresa. Cuando usted tiene tristeza y cuando usted siente alegría. Es un sentimiento. Ocurre lo mismo con la gratitud. Es algo que viene desde adentro, que no se puede fingir y que se va a reflejar en algo externo. También destaca el hecho de que hay estima por el beneficio o servicio recibido. Es decir, yo realmente valoro esto que he recibido. Hace unos días alguien le regalaba a la negrita, envuelto así en papel sencillito, unos cuantos chocolates, eran como 4 o 5 chocolates, creo que, no estoy muy seguro, pero tengo la impresión de que yo le había dado algo un poco más grande el día anterior, pero alguien le regaló 4 o 5 chocolatitos así y se los puso en la cara de felicidad que tenía ella con esos 4 o 5 chocolatitos, la alegría que hasta se fue a buscarme y me dijo, mira negrita, negrito, esta persona me regaló esto y es que no puede darme más, pero buscó de lo poquito que podía darme y me dio esto, y mira qué bonito. Es una estima, es darle un valor a ese bien que se ha recibido. Y tercero, es que hay un deseo de corresponder. Hay un deseo de corresponder, eso es gratitud. No solamente es la palabra que nosotros le enseñamos a los pequeñitos, por favor y gracias, no. Es un deseo genuino de querer corresponder, de ese bien que yo he recibido, de alguna manera buscar devolverlo, buscar regresarlo. Y me encanta esto porque me lleva a pensar en el hecho de que el servicio a Dios no es algo que se hace por obligación. No es algo que yo debería de sentir como un peso, como tengo que hacerlo, esto es una carga para mí, no. Si usted leyó el texto conmigo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella
Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El servicio a Dios no descansa sobre la base de la obligación o el deber. Tiene como punto de partida la gratitud. Es tener esa conciencia clara de que Dios me ha dado tanto, Dios me ha entregado tanto, Dios está determinado a hacerme tanto bien. Lo hemos estado estudiando, ¿cierto? Cuando la Biblia enseña que todas las cosas ayudan a bien, cuando la Biblia enseña que en la vida del creyente todo está determinado para que el carácter de Cristo se forme en usted, Dios hace que cada cosa que a usted le parece mala, que a usted le parece negativa, que usted no le encuentra lo bueno, Dios sabe, Dios lo conoce, sabe cuál es el bien que tiene preparado para usted mediante esto. Amén. Dios lo sabe. Así que el servicio a Dios tiene como punto de partida la gratitud, tener plena conciencia. Esto es algo bueno que yo he recibido de parte de Dios. Y ese deseo genuino de querer corresponderle al Señor. Esa gratitud nos impulsa a querer agradar a Dios y es que, aunque la Biblia no lo dijera realmente, yo no veo otra manera de hacerlo. Debe ser con reverencia, es algo normal, es algo natural. Yo comprendo la magnitud de Dios, la grandeza de Dios y comprendo mi lugar y entiendo mi posición. Me pongo en la piel del salmista cuando decía, ¿y quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros? Y bendito sea el nombre del Señor, porque podemos servirle y podemos hacerlo con respeto y sobre todo con muchísima humildad. No veo otra manera en la que se pueda hacer esto. Es con muchísimo respeto y con muchísima humildad, porque Dios, si usted lo considera, mi hermano, nos ha dado tanto que hablamos de corresponder, pero es que es imposible. Devolverle tanto como lo que Él nos ha dado a nosotros es simple y sencillamente imposible. Pero quizás nosotros podamos ser esas personas que ponen ese poquito de chocolate en esa bolsita y de alguna manera, de manera reverente y de manera humilde y de manera sencilla, podemos de todo corazón entregárselo a Dios. Amén. La invitación hoy es, mi hermano, a ser consciente de lo que ha recibido. Quizás sea una buena práctica para usted el tomarse unos minutos antes de orar por la noche y recordar cuántas cosas buenas ha recibido de parte de Dios. Quizás sea una buena práctica para usted el tomar unos minutos en la mañana antes de orar y recordar cuántas cosas buenas ha hecho Dios por usted y partir de ahí para servirle en el resto del día, teniendo plena conciencia de lo que Dios ha hecho y manteniendo, por supuesto, un corazón agradecido para servir a Dios con reverencia y con humildad. Amén. Ahí donde está, yo quiero invitarle a cerrar sus ojos, ponerse de pie, cerrar sus ojos, inclinar su rostro y acompañarme en oración. Dios, de parte tuya hemos recibido mucho. Hemos mencionado algunas cosas, pero si abriéramos un tiempo de acción de gracias hoy y diéramos a cada uno la oportunidad, sin ir más allá de esta semana, hablar individualmente de aquellas cosas que tú has hecho en nuestra vida para bien, se nos va la tarde, Señor. Porque hay muchas cosas que tú has hecho por nosotros, en favor nuestro, que son muy buenas. Es muy bonito pensar que influyes en el cómo nosotros disfrutamos de las cosas que tenemos. Lo sabemos, lo que tenemos, lo tenemos por tu gracia, pero qué bonito saber también que cuando nos das la lucidez, la calma, el desprendimiento como para saber disfrutar de esas cosas, es porque también tú nos has dado la facultad de hacerlo. Qué bonito es saber, Señor de la gloria, es precioso entender que cada ocasión en la que somos sabios,
No es un asunto nuestro, es tuyo. Qué bueno es saber también, Dios de la gloria, que delante tuya tenemos paz, que Cristo ha hecho esa obra grande, maravillosa. Y qué bueno es saber, Dios de la gloria, que aun cuando partamos de esta vida, que el momento llegará para todos. Cuando ese momento llegue, tenemos una casa no hecha de manos, sino algo eterno en los cielos que tú has preparado para nosotros. Bendecimos tu nombre porque somos seres imperfectos y lo que tenemos para dar no se compara jamás con lo que tú nos has entregado. Estuviste dispuesto a entregar a tu Hijo por amor a nosotros. Ese acto, esa obra por sí sola es mucho más de lo que nosotros podamos dar en toda esta vida, Señor. Pero rogamos en el nombre de Jesús, primero, porque siempre puedas traer a nuestra memoria lo bueno que tú eres y el bien que tú tienes, el bien que tú haces en nuestra vida. Tener esos recuerdos vivos, recuerdos pequeños, momentos importantes, tenerlos presentes y que sea nuestro punto de partida para servirte siempre. Al salir a nuestras labores, al estar en casa, servirte mediante la gratitud. Al congregarnos como iglesia, servirte mediante la gratitud. Utilizarla, Dios de la gloria, como ese sano deseo de querer corresponder a todo el bien que tú haces con nosotros día con día, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, el resto de este tiempo queda en tus manos de amor. Dios de la gloria, nuestra prudencia, la inteligencia que tengamos en tus manos de amor, los cuidados que tengamos por amor a nuestros hermanos en Cristo en tus manos de amor, el tacto que tú puedas darnos para saber hablar, Dios de la gloria, en tus manos de amor también. Bendito seas pues Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Desde ya bendecimos también los alimentos que hemos de consumir en este día, el tiempo que vamos a tener de recreación, también está depositado en tu mano para que tú hagas según tu obra en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén.